Ahora vamos a hablar de el segundo aspecto dentro de la metodología de la elaboración del proyecto, como lo es población y muestra utilizada en el proyecto, resaltando el tipo de muestreo y los criterios de selección que se tuvieron en cuenta. Todo esto según la cita que hemos realizado en el libro Introducción a la metodología científica, quinta edición, año 2006, por el doctor Fides Arias. Concepto de población. Es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Estas quedan delimitadas por el problema y por los objetivos de estudio. Lo dijo el doctor en la página 81 del libro que hemos hecho cita. Ustedes ya muy bien han trabajado con este término de población en diferentes momentos y conoce muy bien de lo que es la definición. Entonces, en lo que viene ahora, pues no me voy a detener en lo que es población, en el concepto de muestra y el tipo de muestreo. Aquí muy bien con propiedad les voy a decir que ha existido cierta debilidad a la hora de la realización de otros proyectos anteriores que he estado como jurado y en las veces que yo he asesorado a estudiantes. En este caso es la primera vez con ustedes que les doy la unidad curricular, pero en algunos que otras veces he visto que utilizan o aplican un muestreo a veces totalmente que no corresponde al que han realizado realmente. Le dan otra connotación, si se quiere decir de esa forma. Entonces, ¿cuál sería la forma a llevarla a cabo? ¿Qué es lo que queremos? Vamos entonces a conocer. Concepto de muestra y tipo de muestreo. Es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible. Página 83 del libro que hemos hecho cita. Por aquí con el concepto de muestra no debe haber ningún problema porque dice que es el subconjunto representativo, ¿okay? De la población. Es un subconjunto, es decir, un extracto de esa cantidad total, es decir, un grupo de la población completa, ¿ok? Un subgrupo, por decirlo así. Entonces, ya por allí no debe haber problema. Pero también dice, para seleccionar la muestra se utiliza una técnica o un procedimiento denominado muestreo. Existen dos tipos básicos de muestreo y presten atención acá, que es donde yo quería llegar. Los probabilísticos o aleatorios, esos son un grupo. Y los no probabilísticos, también definido en la página 83 del libro que hemos hecho consulta. Vamos a nosotros a identificarnos con un muestreo no probabilístico y vamos a ver por qué. Dice la definición, es un procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad en el que los elementos de la población para integrar la muestra en muestreo causal o accidental, muestreo intencional u opinático y muestreo por cuotas. Aquí hay tres grupos dentro del muestreo no probabilístico. Hay tres características de los cuales nosotros vamos a llevar a cabo un muestreo intencional u opinático. Esto está definido en la página 85 del libro que hemos realizado la consulta. Ahora bien, vamos a definir qué es un muestreo intencional u opinático. Y dice, en este caso, los elementos son escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador. ¿Cuál sería un juicio establecido por el investigador? Vamos a ver el ejemplo. Para un estudio sobre la calidad de la educación, previamente se establecen como criterios de selección de la muestra los siguientes. Tres aspectos: mínimo de 20 años de experiencia en el campo de educación, es decir, esto tiene que ser un docente, si estamos con este ejemplo, un docente con esta cantidad de años de experiencia en este ámbito. El segundo criterio es poseer título de posgrado, es decir, ya aquí hay un estándar, y haber ocupado un cargo de directivo. Hay tres aristas muy importantes a los cuales el tipo de muestreo intencional se va a ir dirigido. Por supuesto, la muestra la integrarán solo aquellos que cumplan con las condiciones anteriores. Entonces, un ejemplo para nuestro ámbito deportivo: si nosotros hemos establecido una propuesta a un grupo de personas, a una academia, a un club, a una selección del estado, entiéndase que estamos hablando de nivel deportivo, ¿no? Entonces, si nosotros establecemos un muestreo
intencional, como se parte de este ejemplo, nosotros muy bien con dos aristas muy bien podemos establecer nuestros propios criterios como investigadores. Uno sería entrenadores con 2, 3, 4 o 5 años de experiencia, ¿verdad? En el campo del entrenamiento deportivo, en la disciplina que ustedes estén estudiando, entiéndase el deporte de selección. Y la otra sería poseer título como licenciado en entrenamiento deportivo, o va a ser dirigido a también entrenadores empíricos. Esto pudiera ser para abrir el abanico debido a estas condiciones por las cuales nosotros estamos hoy en día. Podemos abrir muy bien el abanico sobre este aspecto para realizar ese tipo de muestreo para entrenadores. ¿Por qué? Porque la propuesta va a ir dirigida a un centro de entrenamiento, pero nosotros muy bien debemos establecer los criterios que va a ir dirigido principalmente a los entrenadores. Ok, aunque nosotros vayamos a hablar de capacidades o habilidades o componentes de la preparación del deportista, muy bien, tus criterios de selección tienen que ir dirigidos a entrenadores. ¿Por qué? Porque ustedes cuando vayan a recabar información, que fue lo primero que se empezó a establecer en este video, cuando ustedes vayan a recabar información para llevar a cabo una hipótesis y para concluir con diferentes hipótesis, dar respuesta a las hipótesis que se han planteado, nosotros debemos establecer el contacto son con los entrenadores. Entiéndase muy bien, con los entrenadores, ¿ok? Entonces es por eso que con dos grandes aristas o con dos criterios de selección ya es suficiente para cumplir con este protocolo del muestreo intencional u opinático, como se ha definido en estos momentos. Ahora vamos con el tercer aspecto dentro de lo que es la metodología para la elaboración del proyecto, como lo son principales métodos de investigación, técnicas de recolección, incluyendo los test o pruebas para diagnosticar los grupos poblacionales seleccionados, explicando su metodología y evaluación. Todo esto que vamos a decir, cabe resaltar que está bajo la consulta del libro de investigación a la metodología científica, la quinta edición, año 2006, del doctor Fides Arias. Y vamos a comenzar con lo que es el método científico. Dice, en términos generales, método es la vía o camino que se utiliza para llegar a un fin o para lograr un objetivo. Por ejemplo, existen métodos de enseñanza, métodos de entrenamiento deportivo, métodos de estudio, entre otros. Con el método científico es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante la prueba o verificación de hipótesis. Página 18 del referente libro que hemos hecho consulta. ¿Cuáles serían los pasos entonces del método científico? Esto ha sido enviado a sus correos electrónicos. Sin embargo, desde acá puedo leerles más o menos un ejemplo para que vayan conmigo hasta ahora, y uno de los pasos pudiera ser la observación, la pregunta, una suposición, una verificación de lo que se está suponiendo y un análisis para luego llegar a una conclusión. Entonces, bajo estos 6 aspectos podemos nosotros llevar a cabo unos pasos de el método científico para cumplir con estas pautas que rige el proyecto comunitario. Ok, bajo estos 6 pasos vamos a establecer un ejemplo más concreto acerca de nuestro entorno y nuestro tema de estudio. Ok, entonces esto a través del método científico, como lo plantea el autor que hemos hecho cita. Entonces, a través del primer paso, que es la observación. Muy bien, podemos tener claro nosotros que bajo nuestro conocimiento ninguna persona está en el campo del entrenamiento cumpliendo con sus actividades acá en nuestro entorno. Podemos decirlo así, de esa forma, ¿okay? No está viendo entrenamiento como se realizaba anteriormente. Es una observación que estamos todos claros, ¿cierto? Entonces, nosotros nos hacemos la pregunta como segundo paso, ¿por qué? ¿Por qué no se está entrenando? Nos hacemos una pregunta.
Eso puede ser un ejemplo, ¿cierto? Entonces, a partir de la pregunta, nos vamos al tercer paso, una suposición para tratar de nosotros mismos tener una respuesta de primicia. Suponemos que no se está entrenando, la pregunta que nos hicimos en el segundo paso, no se está entrenando debido a la cuarentena. Es una suposición que nos hacemos que es muy cierta. Todos estamos en cuarentena, todos estamos en confinamiento. La segunda suposición, que sería una hipótesis realmente, es que o están contagiados o sencillamente volvemos a la primera hipótesis como suposición, estamos cumpliendo la cuarentena como normalmente han exigido. Y la tercera pudiera ser también una hipótesis totalmente viable, pudieran estar entrenando en su casa también o en un sitio muy cercano a su casa que se preste para los entrenamientos. Ok, ahí hay tres hipótesis realmente, ¿ves? Bajo estos pasos. Hemos llegado hasta el tercero. Verificamos el 1 al 3 nuevamente. Observación, pregunta y suposición. Ok, a través de las hipótesis, tres hipótesis que nos hemos planteado. Bien, entonces continuamos con el cuarto paso, la verificación. ¿Cómo vamos a verificar? Vamos a verificar a través del contacto que les había dicho, hacer el contacto con los entrenadores de cualquier forma, vía teléfono, llamada, mensaje de texto, ubicarlos en las redes sociales, aquellos que tengan la disponibilidad de un tiempito, aquellos que salen a ubicar internet que no tengan acceso en su casa, agarran un tiempito para estar en las redes sociales y ubicar a esas personas que están en los centros de entrenamiento a los cuales ustedes le van a hacer la propuesta que estamos llevando a cabo y verifiquen esas hipótesis, hagan el contacto acerca de por qué, bueno, no se está llevando a cabo y también acerca de la temática de cada uno de ustedes. Van a verificar qué estaban realizando anteriormente con el tema de las capacidades físicas, el tema de las habilidades motrices básicas y el tema de los componentes de la preparación del deportista. Dentro de esa verificación, si nosotros regresamos a los tres primeros pasos en cuanto a las preguntas, también podemos anexarle acerca de las temáticas, habilidades, capacidades o los componentes. Podemos anexarle ciertas preguntas de interés que puedan enriquecer estos 6 pasos, ¿verdad? Ya hemos venido aclarando acá y explicándolo, ¿cierto? A través de la verificación, que sería el cuarto paso, bien sea por todos los medios que le acabo de decir, nosotros vamos a tener respuestas. Ahí es donde vamos a recabar, vamos a buscar desde las bases, vamos a buscar información y vamos a recabar esa información. Esto normalmente se lleva a cabo con el contacto, dirigiéndonos hasta el lugar. Pero como no podemos, debido a las condiciones que ya conocemos, debemos establecer las estrategias que estamos llevando a cabo, implementando hasta ahora para tratar de cumplir con esta metodología a través de una propuesta que nos estamos llevando nosotros a cabo con el proyecto, para no dejar esto vacío, acéfalo, para no dejar esto en blanco. Nosotros podemos muy bien establecer esta estrategia para cumplir con la metodología y en realidad estamos realizando un trabajo totalmente diferente al resto de los proyectos que habíamos realizado anteriormente. Entonces, que nos quedamos quedado en el cuarto paso, en la verificación. La verificación va a ser a través de las respuestas que nosotros vayamos a tener con el contacto que vayamos a hacer con los entrenadores, que son los que conocen a ciencia cierta el estado actual acerca de las capacidades, habilidades y componentes, ¿ok? Para los 3 semestres, tercero, cuarto y séptimo semestre, a los cuales les estoy dando a ustedes clase. Y el quinto paso sería analizar a través de las respuestas que hemos contenido, las respuestas que hemos tenido con los entrenadores. Vamos a analizar cuáles eran las hipótesis que nosotros nos habíamos planteado en el tercero, que eran las suposiciones que habíamos hecho de si es por esto, si es por lo otro, y el estado actual acerca de las condiciones que habíamos establecido para las capacidades físicas, habilidades o componentes. Okay, el quinto paso es analizar a través de la respuesta que obtuvimos en el paso anterior de la verificación. Vamos a analizar en el quinto paso las respuestas. Okay, y para nosotros ver con cuál de las respuestas, bueno, coincidió con nuestra suposición, que fue el tercer paso. Y para el sexto paso, una conclusión acerca de las hipótesis de las respuestas del quinto paso, que fue el análisis de las respuestas que nosotros obtuvimos, pues. Entonces nosotros vamos a concluir con las hipótesis de
las respuestas que nosotros tuvimos en concreta. ¿Cuáles fueron las respuestas de mayor contundencia que se acercaron a nuestras suposiciones como tercer paso? Entonces, 6 pasos muy bien explicados en este video. Ya bien definido lo que fue el método científico y los pasos a seguir, vamos ahora a hablar de técnicas de recolección. Entonces, es hora de seleccionar las técnicas e instrumentos de recolección de datos pertinentes para verificar la hipótesis o responder las interrogantes formuladas. Todo en correspondencia con el problema, los objetivos y el diseño de investigación. Para llegar a la definición de técnicas de recolección, dado esto que se ha dicho, vamos a definir lo que es técnica de recolección. Se entenderá por técnica el procedimiento o fórmula particular de obtener datos o información. Las técnicas son particulares y específicas de una disciplina, por lo que sirve de complemento al método científico, el cual posee una aplicabilidad general. Página 67 del libro que hemos hecho consulta. Continuamos. La aplicación de una técnica conduce a la obtención de información, la cual debe ser guardada en un medio material de manera que los datos puedan ser recuperados, procesados, analizados e interpretados posteriormente. A dicho soporte se le denomina instrumento. Vamos a definir qué es un instrumento. Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato en papel o digital que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información. Son ejemplos de instrumentos: un cuestionario en cuya estructura quedan registradas las respuestas suministradas por el encuestado, una libreta en la que el investigador anota lo observado, computadoras portátiles con sus respectivas unidades de almacenaje, unidades para almacenaje de información como lo son disco duro, CD o pendrive, dispositivos tales como una cámara fotográfica y video, firmadora, grabador de audio, entre otros. Entonces, muy bien, como define el concepto de instrumento de recolección de datos, que habla en formato en papel o digital. Esto da a entender a lo que ya nosotros habíamos trabajado las primeras semanas en el aula acerca de nuestros instrumentos para cada una de las temáticas a las cuales nosotros estamos llevando a cabo. Entiéndase el semestre 3, el semestre 4 o el séptimo semestre. Ok, entiéndase cada una de estas temáticas que ya les he dicho anteriormente. Ya ustedes muy bien conocen su temática a trabajar, y que para este entonces se va a sumar un nuevo instrumento al cual va a ir bajo la estructura de una encuesta estructurada o no estructurada, como vamos a darle paso a las siguientes definiciones ahorita posteriormente. Pero de aquí van a ser un nuevo instrumento que va a ser las preguntas que nosotros vamos a realizar a los entrenadores desde la distancia. Ok, bien sea teléfono, mensaje de texto o redes sociales, el contacto que vayan ustedes a realizar. Y como muy bien nos dicen, los instrumentos pueden ser en papel o en digital, pueden ser en grabadora, firmadora, cámara fotográfica, en CD o en pendrive, y esa información puede estar almacenada. Ok, entonces muy bien, el protocolo se establece para nosotros llevar a cabo estos instrumentos. Sin embargo, ya unos instrumentos que yo he visto que ustedes han pasado acerca de las temáticas de capacidades, habilidades y los componentes, que están ya trabajados y ya se han hecho las respectivas correcciones y se han devuelto a sus respectivos correos también. Test o pruebas para diagnosticar los grupos poblacionales seleccionados, explicando su metodología y evaluación. Esto no es más que los test que ustedes han enviado también a los correos, entiéndase como instrumento. Que estos test ya son cuando son aplicados, entiéndase que no hemos aplicado nada, pero ya estos instrumentos que son las pruebas para el diagnóstico, ya eso ha sido enviado, y esto por aquí no hay que explicar tanto porque ya nosotros trabajamos en el aula en base a esto como parte del diagnóstico. Ahora vamos con lo que es la entrevista. La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo o conversatorio cara a cara entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente determinado.
de tal manera que el entrevistador pueda obtener la información requerida. La entrevista se clasifica en entrevista estructurada o formal, entrevista no estructurada o informal. Vamos a definir una y luego la otra. Entrevista estructurada o formal es la que se realiza a partir de una guía prediseñada que contiene las preguntas que serán formuladas al entrevistado. En este caso, la misma guía de entrevista puede servir como instrumento para registrar las respuestas, aunque también puede emplearse el grabador o la cámara de video. Entrevista no estructurada. En esta modalidad no se dispone de ninguna guía de preguntas elaboradas previamente. Sin embargo, se orienta por unos objetivos preestablecidos, lo que permite definir el tema de la entrevista. Es por eso que el entrevistador debe de poseer una gran habilidad para formular las interrogantes sin perder la coherencia. Acá, bueno, definimos la entrevista como uno de los aspectos a desarrollar en esta última parte de la metodología de este capítulo, debido a que nosotros vamos a hacer una entrevista, bien sea de las dos formas. Ustedes van a elegir solamente una, o se van por la entrevista estructurada según la definición que se ha dejado acá, cómo hacerla, y la entrevista no estructurada, que según lo que se ha dado a conocer bajo estas dos tipos de entrevistas. Entonces, ¿quién va a ir la entrevista? Ya lo habíamos dicho anteriormente, van a hacer el contacto con el entrenador de cierto equipo, porque en sí, aunque no estén en el campo de entrenamiento, aunque no estén en sus funciones como lo realizaban anteriormente, ustedes muy bien van a hacer el intento, van a hacer el esfuerzo, por más que puedan, de hacer el contacto desde la distancia. Ya les dije la estrategia anteriormente, y se van a realizar una entrevista desde la distancia, bien sea por teléfono, mensaje, llamada o redes sociales, bien sea estructurada o no estructurada. Ya aquí están claritos los criterios y eso lo vamos a establecer como metodología. Ahora bien, finalmente, bueno, quiero presentar este cuadro donde hablamos de los dos diseños que pueden llevarse a cabo dentro de la metodología, como el diseño documental o el diseño de campo. En este caso, bueno, nosotros estamos trabajando con el diseño de campo, donde las técnicas se establecen: la de observación, la encuesta y la entrevista. Entonces, muy bien, nosotros anteriormente hacíamos una observación, ¿ves? Como técnica. Ahora no, ahora vamos a realizar una entrevista, bien sea estructurada o no estructurada. ¿Y cuáles serían los instrumentos a llevar a cabo? Bueno, nosotros anteriormente llevábamos una escala de estimación. Recuerden muy bien cuando nosotros en el aula establecíamos los cuadros para la escala de estimación según los instrumentos que ya teníamos establecidos. Y nosotros ahora, ya como no vamos a tener la observación estructurada a través de la escala de estimación, ya nosotros no vamos a trabajar así, ya eso queda cancelado. Vamos entonces a establecer una entrevista dentro del diseño de campos, bien sea estructurada o no estructurada. ¿Y cuál sería el instrumento? Ustedes lo van a elegir, bien sea una guía de entrevista si es estructurada, o el grabador, cámara de video. En este caso, bueno, bien sea ustedes aplicarán la estrategia, y la no estructurada es la libreta de notas o el grabador o cámara de video, bien sea según lo que ya nosotros conocemos por la definición de cada una de ellas, estructurada y no estructurada. Recuerden que la estructurada lleva unas preguntas ya preestablecidas, lleva un orden, lleva una secuencia, lleva algo con coherencia al tema. Y la no estructurada, según lo que acabamos de estudiar, el encuestador debe tener cierta capacidad para que no desviarse, no desvirtuar el tema y llevar coherencia en lo que se está tratando de preguntar, tratando de obtener la información. ¿Okay? Entonces eso por allí quería dejarle este cuadro para que tenga más o menos una representación visual sobre qué línea vamos nosotros a llevar a cabo nuestro proyecto comunitario desde nuestros hogares, a través de una propuesta como se ha venido realizando y se ha venido diciendo en diferentes momentos, reiteradas veces. Entonces quería dejarles este cuadro para que supieran sobre qué línea y cómo quedaría ya finalmente nuestro trabajo, nuestro proyecto. Esto ha sido todo. Se despide su profesor Julio Acosta, docente de la
unidad curricular proyecto comunitario. Créanme que quise resumir mayormente en lo posible todo este contenido, esta parte metodológica que es bastante compleja. Le di muchas vueltas a tratar de llevar una metodología acorde, tratar de llevar algo que vaya acorde con lo que nosotros estamos estableciendo, una propuesta de proyecto, y créanme que se me hizo imposible sin resumirlo, pero era necesario establecer paso a paso, ya que es algo nuevo que no habíamos trabajado, y sé por todas las dudas que ustedes tuvieron al inicio de todo esto cuando entramos en el confinamiento. Y bueno, estamos a la orden. Queda ahora la retroalimentación vía correo electrónico acerca de lo que no puedan entender, las dudas que puedan tener. Espero que tengan pocas dudas, pero estamos para tratar de saldar todas las dudas que tengan desde el correo electrónico, y las otras vías que ustedes puedan ir implementando. Entonces, por ahora, bueno, estamos en contacto. Se les quiere. Un saludo. Hasta luego.